os voy a enseñar cómo instalar este fantástico, este maravilloso Retro Dream en nuestra Dreamcast. También necesitamos un adaptador de micro SD a SD. Vale, pero ¿dónde consigo todas estas cosas? Que nos lo estás explicando, pero ¿y de dónde sacas todos estos cacharros? Bueno, chicos, bienvenidos a mi salón recreativo. Pues sí, vamos a probar esta Dreamcast sobre el terreno. Ya tenemos aquí nuestro Retro Dream cargado desde el puerto trasero de la consola. Bueno, chicos, tenemos el New Super Mario Land funcionando en la Dreamcast. Esto es bastante bizarro, la verdad. Bueno, voy a enseñaros otras cosas. Muy importante, chicos, si queréis apoyar al canal, dar clic a suscribirse, clic a la campanita para recibir todas las notificaciones y estar al tanto de todas las novedades. Muy buenas, chicos, soy Paper DJ, estáis en la nave retro y bienvenidos a un nuevo vídeo de Retro Dream. Os voy a enseñar cómo instalar este fantástico, este maravilloso Retro Dream en nuestra Dreamcast, pero no solo eso, os voy a enseñar exactamente cómo podéis añadir juegos, incluso emuladores. Sí, señor, os voy a mostrar un maravilloso pack que he montado yo mismo de 32 GB y todos estos recursos os los dejaré disponibles en el canal de consolas mini, que ya se está volviendo algo más que solo consolas mini. Podríamos decir que es un canal de recursos retro o de cómo emular en cualquier cacharro consolas retro. Muy bien, ¿queréis acompañarme? Vamos para allá. Bueno, chicos, hoy nos toca un tutorial paso a paso para instalar Retro Dream en una tarjeta micro SD sin modificar nuestra Dreamcast. Como veis, he decidido poner aquí la consola para enseñaros un poco más de cerca cada elemento, qué es y dónde debe ir exactamente. He de confesar que la Dreamcast es una de mis consolas favoritas. Nunca la tuve cuando fui un niño, pero las bondades de esta consola en cuanto a juegos arcade... me encanta. Bien, siguiendo estos pasos vamos a conseguir cargar juegos en nuestra Dreamcast original sin tener que hacerle ninguna modificación. Para esto vamos a utilizar el lector de tarjetas externo por puerto serie, es el que va conectado a la parte trasera de la consola, y necesitaremos, por supuesto, que el lector de discos de la consola pues funcione, o sea, una Dreamcast original funcionando al 100%, ya que iniciaremos la consola usando un disco, un bootloader, que nos dejará iniciar DreamCell desde ese lector de tarjetas SD externo. Hasta ahí es lo mismo, el mismo procedimiento habitual para cargar DreamCell en cualquier Dreamcast. Sin embargo, en este tutorial os voy a enseñar cómo sustituir el escritorio de DreamCell, desde donde resulta bastante enrevesado configurar los accesos directos para entrar a cada juego, por una interface de selección de juegos pues mucho más práctica, más vistosa y muy fácil de utilizar. Muy bien, Paper, ¿qué necesitamos para esta receta? En primer lugar, por supuesto, una consola Dreamcast original con el lector de discos funcionando correctamente, un lector de tarjetas SD especial, ¿vale? Para el puerto serie trasero de la Dreamcast, ya sabéis, para ponerlo por aquí detrás. Un disco de arranque de DreamCell, suelen venir gratis con los lectores o se puede descargar y grabarlo en un CD, si sabéis cómo hacerlo, por supuesto, pero ya veis aquí, junto a este lector de tan solo 10 € en AliExpress, pues ya me venía este disco de carga. También necesitamos un adaptador de micro SD a SD. Evidentemente, en primer lugar, introduciremos la micro SD en el adaptador y posteriormente esto lo pondremos en el lector de SD y todo este conjunto a la parte trasera de la consola, al puerto serie. Un lector USB de tarjetas micro SD o SD para el PC, desde el cual formatearemos, copiaremos, pegaremos los archivos necesarios desde el PC. Y por supuesto, un PC donde descargarnos y editar todo lo necesario. Vale, ¿y ahora qué tenemos que hacer con todo esto?
En primer lugar, formatear la memoria microSD en formato FAT32. El tamaño de clúster debe ser de 64 KB. Esto es el tamaño de unidad de asignación a la hora de formatear. En segundo lugar, descargar el paquete con los archivos de RetroDream, que posteriormente copiaremos en la tarjeta de memoria tal y como os mostraré. Después, descomprimir el contenido del archivo zip descargado en raíz del disco duro con nombre de carpeta RetroDream para facilitar las cosas. Posteriormente vamos a sustituir, renombrar, editar y crear los archivos necesarios siguiendo las instrucciones que os mostraré en este tutorial. Después, añadiremos los juegos deseados en formato GDI optimizado. Esto irá a la carpeta Games que habremos creado siguiendo las instrucciones del vídeo para que cuadre con las carátulas y las muestre de forma correcta en la interface. Después, copiaremos todo el contenido que acabamos de descomprimir, editar, modificar en el directorio RAID de la tarjeta de memoria, tal cual. Copiaremos del PC a la memoria. Por último, pincharemos el lector a la consola, le conectaremos la memoria SD, colocaremos el CD de carga y encenderemos la consola. Y esto ya no es necesario, pero sí es recomendado rezar a los dioses del retro para que todo funcione como es debido. Vale, pero ¿dónde consigo todas estas cosas? Que nos lo estás explicando, pero ¿y de dónde sacas todos estos cacharros? Muy bien, pues os voy a dejar todos los enlaces en el primer comentario fijado del vídeo, ¿de acuerdo? Para que vosotros mismos podáis echar un vistazo de todos estos recursos, de dónde comprar cada accesorio, cada herramienta, cada lector y además todos los enlaces e información de este vídeo, incluido pack, ¿vale? Estará disponible desde el canal Super NES Mini ROMs en Telegram. Os dejaré el enlace a la descarga de RetroDream para descomprimir en el PC, no obstante, si entráis, como he dicho, en el grupo de Super NES Mini ROMs, pues tendréis todos los recursos ya modificados por mí, dispuestos para usar directamente. Y las webs oficiales desde donde podéis echar un vistazo a todos estos recursos, a este maravilloso RetroDream, que hemos de dar las gracias a Cepasjuste, a toda la comunidad de DreamCell y a este Dragon City por brindarnos la oportunidad de hacer todas estas cositas. Una vez hayamos descargado este pack, ahora mismo es importante que os descarguéis la última actualización del mismo. Os pondré el enlace directo, pero que sepáis que está muy escondido por aquí abajo en la página. Un montón de comentarios para descargar esta versión del loader beta V2. Esto es otro archivo necesario que debemos descargar. Y una vez ya tenemos descargado el RetroDream y este nuevo loader, ¿vale? El BIM beta V2, ya podemos empezar a modificar el RetroDream para adecuarlo y que funcione en nuestro lector de tarjetas SD por puerto serie sin necesidad de disco duro. Bueno, voy a intentar ser lo más claro posible, ya que esta es la parte más importante del tutorial realmente, y es que una vez hemos descargado este archivo retrodream.rar, lo hemos descomprimido en esta carpeta y hemos descargado la última versión del RetroDream, que no viene a ser más que el loader realmente, ¿vale? Y lo hemos descargado aquí. Fijaros que se llama ds_core.bin, con la intención precisamente de sustituir al archivo DreamCell original, y en lugar de cargar DreamCell se nos cargará RetroDream. Es así de sencillo. Pues bien, si entramos en este RetroDream que hemos descargado, lo más importante que vamos a ver aquí es la carpeta DreamCell y la carpeta RetroDream. En primer lugar, si entramos en la carpeta RetroDream, veremos que está este archivo de retrodream.config. Vamos a entrar y como veis, este archivo está claramente configurado para que se acceda a los juegos y al propio, RetroDream desde un disco duro. Pero nuestra intención con este pack, como bien dice el título, es correrlo todo desde el lector de tarjetas por puerto serie externo. Por lo tanto, simplemente hemos de sustituir este ID por SD. Cada línea que pone ID, cambiarlo por SD. Y lo hemos dejado así, SD, 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 SD. Bueno, para que acceda a todos los recursos de este RetroDream desde nuestro lector de tarjetas por puerto serie externo. Además de esta carpeta, que ya hemos modificado correctamente este archivo, vamos para atrás, entramos en la carpeta DS DreamCell
Y lo más importante lo tenemos aquí, DS Core. Como bien me habéis escuchado antes, ya hemos descargado este otro archivo, Retro Dream Beam Beta V2. Simplemente copiamos este archivo y lo vamos a pegar en lugar del que viene aquí. Pegar. ¿Quieres reemplazarlo? Lo reemplazamos. Y veis, ha cambiado el tamaño porque hemos puesto la última versión. Lo he hecho, bueno, pues para que veáis el ejemplo. Pero vaya, es sustituir este archivo por el que es más nuevo. Punto. ¿Qué más tenemos que considerar aquí? Importante. Muy bien. Tenemos que entrar en la carpeta firmware y en la carpeta ISO Loader. Fijaros qué cantidad de cosas tenemos aquí. Realmente para nuestros propósitos lo que nos interesa es modificar este archivo id.bin, que es el que va a utilizar el Retro Dream por defecto para cargar los juegos desde el disco duro. Pero claro, es que nosotros, repito, queremos hacerlo todo desde la SD. Pues bien, no lo va a hacer de no ser que sustituyamos este archivo por este otro. O sea, que le vamos a engañar. Le vamos a decir a Retro Dream que aunque esté leyendo el id.bin, en realidad es el sd.bin. ¿Cómo, Paper? ¿Qué nos estás contando? Sí, mira. Estos no nos interesan, así que los borraríamos, fuera, adiós. Y lo que vamos a hacer es sustituir este por este. Vamos a renombrar el ID original. Bueno, lo vamos a llamar precisamente ID original. Y bueno, a mí me gusta cambiarle la extensión como como si fuese backup. Y lo que vamos a hacer es este sd.bin, que también vamos a hacer una copia por si acaso, que le vamos a llamar igual, pues original. Y este archivo le vamos a engañar a Retro Dream y le vamos a decir que es el ID. ¿Me entendéis la idea ahora, verdad? Retro Dream, sin darse cuenta, va a estar cargando este archivo que en realidad es el de SD, ¿vale? Por lo tanto, va a coger los juegos a través del puerto serie en lugar de el disco duro. Así de sencillo. ¿Qué más tenemos que considerar en este Retro Dream? Si entramos en la carpeta DreamCell Apps y entramos en ISO Loader, nos vamos a encontrar con la carpeta Covers. Y aquí dentro, pues ya veis, tenemos prácticamente casi todas las carátulas de los juegos de Dreamcast. Bueno, habrá algunas que no estén. Las que no estén las vamos a poner aquí dentro. Y ojo, todas las carátulas deben tener un formato de 256 x 256 de resolución. ¿Que la imagen que descargáis es mayor? Pues simplemente es cuestión de redimensionar a 256 x 256 píxeles. Punto. Yo tengo esta pequeña utilidad de Windows que es muy rápida, pero podéis utilizar vuestro programa de edición favorito, el que queráis. Tiene que tener esta resolución o no se mostrará correctamente. Y además, muy importante, el nombre de la carátula tiene que coincidir sí o sí con el nombre del juego, concretamente con el nombre del GDI de inicio. Da igual cómo se llame la carpeta del juego, tiene que coincidir con el GDI. Vamos a verlo un poco más de cerca esto, para que lo entendáis. Con todo esto que os acabo de explicar, ya tendríais, copiando esto a la tarjeta de memoria y poniéndolo en el lector, ya estaría funcionando Retro Dream. Evidentemente aquí queda crear la carpeta Games, donde vamos a meter dentro los juegos. ¿Y cómo quedaría esto realmente? Pues os voy a mostrar ya el pack que yo mismo he hecho para la ocasión. Vamos a entrar aquí y fijaros, aquí ya está la carpeta DreamCell, está la carpeta Retro Dream y está la carpeta Games. Vamos a dejar de momento esto, es una prueba que he estado haciendo, pero que la voy a incluir en el pack, es una pequeña sorpresa. Si entramos en la carpeta Games, fijaros, pues he metido todos estos juegos a este pack de 32 GB. Todo lo que veis aquí funciona maravillosamente utilizando simplemente el lector externo. Sí señor, hay muchos juegos que sin modificar en absoluto nuestra Dreamcast se puede aprovechar este maravilloso lector por apenas 10 euros que lo puedes encontrar en AliExpress y jugar a muchas cosas. Bien, esto, como sabéis, mi canal sobre todo se trata de emular juegos retro en cualquier cacharro que podamos hacerlo. Pues en esta Dreamcast también podemos emular. Pues en este pack he incluido juegos de
Mega Drive, de Super NES y de NES. Todo esto que incluyo, repito, funciona maravillosamente bien. Así pues, tendréis todos estos recursos disponibles, como os he comentado, en el canal Telegram de Consolas Mini, para que podáis probarlo. Si entramos, repito, fijaros, lo que os había comentado de las carátulas. Vamos a la carpeta Dream Cell, vamos a la carpeta Apps. Bueno, aquí ya veis que está más poblado de cosas. Entramos en el ISO-Loader, en los covers. Bueno, ya estamos aquí en la carpeta Covers. Imaginaros que, como he hecho yo, por ejemplo, pues he añadido los emuladores y quiero que se muestren las carátulas. He añadido estas carátulas, las he redimensionado, a ver si aparece efectivamente a 256 por 256 para que se muestre correctamente, y además pongo aquí un nombre, lo copio y tiene que estar exactamente nombrado de la misma manera aquí. ¿Veis? Emu. Y esto se llama de la misma manera, ¿vale? Esto que estáis viendo es un GDI optimizado, y es que todos los juegos que utilicemos para Dream Cell deben ser GDIs optimizados. Si os gusta el vídeo, le dais like y me hacéis entender que queréis continuar aprendiendo cosas sobre este maravilloso Retro Dream, pues bueno, os enseñaré también cómo optimizar los GDIs para hacerlos funcionar correctamente en este Retro Dream. Es un proceso sencillo, pero yo con todo gusto haré un nuevo vídeo, si así lo queréis, para enseñaros cómo optimizar los GDIs y hacerlos funcionar en este Retro Dream. Como veis, entramos por ejemplo en el 18 Wheeler y veis que tiene el mismo nombre que os he enseñado antes de la carátula. De esta manera se muestra correctamente. Vamos para atrás. Veis que está el Shenmue, que funciona perfectísimamente. Es una maravilla. Funciona muy bien. Bueno, esta carpeta que tenemos aquí de ROMs, es posible que haga un siguiente pack exclusivamente de emuladores, intentando poner todos los emuladores que funcionan correctamente en la Dreamcast y hacerlos funcionar desde Retro Dream. Para esto tendré que construir yo mismo los GDIs, posteriormente optimizarlos e incluirlos en una tarjeta de memoria para que carguen desde Retro Dream, y posteriormente se pueden introducir aquí las ROMs. Ahora mismo están una selección de Super NES, porque os mostraré cómo funciona en la consola, no os preocupéis, se puede seleccionar a qué juego queremos jugar de Super NES o de otras plataformas y funciona pues bastante bien. Dicho esto, una vez que hemos preparado todas estas carpetas como queremos, hemos añadido los juegos que deseamos, haciendo coincidir con las carátulas. Bueno, simplemente vamos a copiar todo esto y pegar en la tarjeta de memoria, que posteriormente pues vamos a introducir en el lector de tarjetas en la consola, y encenderemos la consola y se nos cargará Retro Dream con todos los contenidos que hayamos copiado. Pero bueno, no sirve de nada explicarlo si no lo vemos. ¿Os parece que os enseñe el pack que he montado aquí con la Dreamcast? Ojo, se me olvidaba, todavía queda una cosa interesante que he incluido en este pack, y es que si vais a la aplicación donde está Apps ISO-Loader, donde está el ISO-Loader, aquí está. Fijaros que además de las covers hay otra carpeta que pone presets. Pues bien, hay un montón de presets para que los juegos se carguen correctamente desde el disco duro, pero claro, a nosotros nos interesa desde la SD. Pues ya me he ocupado de hacer un pequeño trabajito. Fijaros, todos esos mismos presets los he pasado a SD, para que la mayoría de juegos que introduzcamos en nuestro lector de tarjetas en la consola, pues directamente ya tengan su preset sin necesidad siquiera de tener que configurarlo y que funcionen directamente. Por supuesto, habrá excepciones que tendremos que configurar manualmente, pero para eso os lo voy a enseñar yo también desde el propio Retro Dream cómo hacerlo. ¿Os parece que veamos todo este pack que he montado para esta Dreamcast? Vamos para allá. Bueno chicos, bienvenidos a mi salón recreativo.
Pues sí, vamos a probar esta Dreamcast sobre el terreno. Ya tenemos aquí nuestro Retro Dream cargado desde el puerto trasero de la consola y os voy a explicar in situ el funcionamiento de este Retro Dream que he incluido en el pack. Ya os he explicado, están estos tres emuladores, el 18 Wheeler, Aqua GT, Plus Stinger, Bomberman Online, Cannon Spike, Capcom vs SNK. El segundo también, Crazy Taxi. No he metido el Crazy Taxi 2 porque pegaba demasiados tirones desde la tarjeta de memoria. Daytona USA, Dynamite Cop, Echo the Dolphin. Tenemos el Elemental Gimmick, Evil Twin, Flag to Flag, Headhunter. Tenemos el Mortal Kombat Gold. Esto es una versión especial que he podido introducir y configurar para que funcione perfectísimamente en el pack. Record of Lodos War. Resident Evil Code Verónica. Tenemos el Shenmue, como bien he dicho en castellano. Y Sonic Adventure 2. Bueno, como veis, una vez carga el juego, todo va fluido. Además he metido un homebrew muy curioso que muchos me habéis preguntado, que es el New Super Mario Land. Esto es un juego que nunca salió para la Super Nintendo, pero que vamos a probar en esta Dreamcast. Oh my god, ¿esto qué es? Bueno, además parece que funciona bien. Estoy utilizando los botones habituales, el B para correr, el otro para saltar. Bueno, chicos, tenemos el New Super Mario Land funcionando en la Dreamcast. Esto es bastante bizarro, la verdad. Bueno, voy a enseñaros otras cosas. ¿Qué hacemos para salir del emulador? Esto es el emulador de Super NES. Bien, en este caso simplemente tenemos que utilizar el